Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en Siegewine es must pull. ¿Cómo? Creo que muchos recordaréis que hace poco traje análisis del kit de Siegewine, lo vio muchísima gente y comenté que quizá, y era simplemente una especie de concepto para que se entendiera el vídeo, podría ser un Fixdegia. Luego en el vídeo explico que no es un Fixdegia, no está pocha de salida. Simplemente que a día de hoy no tiene sinergia con ningún equipo. Quizá puede hacer la función de Kokomi en algunos, pero entiendo que peor que Kokomi. Quizá en las combinaciones de Kokomi Furina, pues Siegewine Furina hace una función ligeramente mejor, pero el resumen de esto es que hay que rebuscar mucho la situación y no hay ningún equipo de Kokomi Furina en realidad, y Furina combina con healers de otros elementos que no sean hidro. Y entonces Siegewine está un poco en el limbo. Puede o no funcionar con personajes futuro, pero a día de hoy no es un personaje que recomiende porque si el día de mañana está rota, no lo sabemos. ¿Por qué explico esto? Porque se está extendiendo en muchas comunidades que quizás Siegewine puede ser must pull, puede ser obligatoria, puede ser muy poderosa y puede ser mejor que Kokomi. Así que hoy vamos a ver y comparar todo esto. ¿Siegewine es must pull o realmente sigue siendo algo que no sirve a día de hoy y que solo es arriesgarte a que quizás sirva el día de mañana? Pues vamos a verlo punto por punto. Dejar un buen like, una buena ulti de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver y todo el apoyo al canal. Recordar que creo que ya he anunciado el tema de que estamos en el evento más grande de Europa, haciendo el evento de Genshin más grande que se ha hecho en España a día de hoy, físicamente, y que no está siendo apoyado o no está siendo promovido por Hoyoverse, para que muchos digan, mira que luego decía que tal y mira como Hoyoverse. No, amigo, esto lo estoy haciendo yo y no Hoyoverse. Y ojalá el día de mañana, si hay que hacer las cosas bien y profesional, obviamente Hoyoverse pues es su evento y su juego. Ojalá esté por medio realmente para hacer que salga mejor y obviamente que Genshin también sea otro poquito mejor para que vosotros tengáis entretenimiento. Pero aparte de eso, ya está el evento, así que ya podéis comprar las entradas. El link estará en uno de los vídeos de por aquí, abajo en la descripción. Hay un código de descuento para que me apoyéis. Iré con Mordex y Gaitaro, que muchos sabéis quién es, y el podcast de La Peor Generación, que es un podcast de anime bastante grande con varios integrantes. Así que aparte de este pequeño spam, sabéis que no hago mucho spam en los vídeos, pero esto es de Genshin y es una cosa gigantesca. Vamos con Siegewine es must pull. Pues bien, empecemos. Resumen de lo que hace Siegewine, porque como ya hice un kit, yo creo que hacer 10 minutos de la explicación de Siegewine no procede. Siegewine con la elemental tiras una burbuja, que se va a recomendar siempre tirarla muy cargada todo lo que puedas, porque esa burbuja se quedará en campo rebotando, pegando hidro, menos que Kokomi, a los enemigos. No va a merecer la pena esta aplicación de hidro, a menos que sea contra un solo enemigo. Y además los enemigos muy pequeños se van a quedar atrapados en una burbuja. Va a hacer una cantidad de rebotes bastante grande. No tendrá full uptime, que cuando digo esto me decís, ¿el qué? No tendrá full la burbuja pegando cuando rotes durante toda la rotación de un equipo, a menos que tengas la C1, así que ya empezamos mal, porque no es que sea C1 dependiente, pero la C1 te va a ayudar y a dar mucho más limpio el gameplay, va a ser cómoda, con lo que quizá habrá gente que hace 0 sienta que esa burbuja no está curando, pegando demasiado, y esa burbuja lo que hace cada vez que rebota es curar a todo el equipo. Esto es importante y podemos pararnos aquí. Cura a todo el equipo, cosa que por ejemplo Kokomi tiras la medusa y solo cura al personaje en campo. Kokomi puede llevar Geoarmada y Cazador de Dragones, con lo que vamos a decir, para hacer aquí algo muy sencillo, una comparación que me entendáis. Kokomi es más como Bennett, que solo cura al personaje en campo y te puede dar bastantes buffos importantes. Y sin embargo, Siegewine tiene una mecánica muy personal y puntual que va a ser bufar el daño de habilidad elemental de los personajes que estén fuera del campo, como Furina, Yaemiko, Fischl, Shiori, Albedo. Y además hace esto de curar, pero a todo el equipo en cada tick. Es decir, es más como una Xianyun. Y aquí mucha gente dice, pues entonces sí es must pull, ¿no? Pues aquí entramos en explicar todo lo que puede hacer y las sinergias que puede tener. Terminando de resumir a Siegewine, su elemental es esa burbuja que rebotan los enemigos, te cura a todo el equipo con cada tick. Esto va a activar más cargas de Furina y va a ser bueno porque te va a dar más healing a todo el equipo que lo que te da una Kokomi. Y atrapa a los enemigos pequeños. Luego la ulti a día de hoy parece innecesaria, porque la elemental te genera 2 cálices de Neuvillette, además, sí, 2 cálices de Neuvillette, y la ulti los absorbes y además tiras un chorro de hidro que hace un daño considerable, con la pequeña explicación de que lo que es considerable es el escalado que tiene. Es muy buen escalado, pero solo son 2 segundos y medio, no es un carry, ni siquiera es una Degia que son 4 segundos. Básicamente es perder el tiempo, y lo voy a repetir.
esa ulti es perder el tiempo. Si ya necesitas 1 segundo y medio o 2 en cargar tu elemental para que la burbuja tenga más tiempo de rebotes y en campo, y luego hasta otros 2 segundos tirando esto, vas a estar con Sejuani en campo 5 o 6 segundos. Spoiler, no te conviene. Es incluso más que cuando vuelves a entrar con Kokomi y tiras la ulti para recolocar la medusa. Esto por ahora es una pérdida de tiempo. Aparte de esto, al absorber los cálices vas a ganar pacto vital y luego vas a perderlo y te vas a curar en función del pacto vital que pierdas y regenerar energía, una cosa así rara. Esto de ganar y perder pacto vital con Sejuani no es mucho, son 10% por cada cáliz, que es un 20% de tu vida, y no tienes sinergia a día de hoy con nadie. O sea, Clorinde y Arlequino, que son los dos únicos personajes que tienen sinergia con esto, no tienen sinergia con pacto vital externo a otro personaje, solo con su propio pacto, con lo cual es inútil. Y por último, para acabar con Sejuani, tiene un talento de ascensión que básicamente a más vida tengas, con lo cual se va a construir triple vida con un arco de vida, con lo que el daño que puede ejercer la ulti es inútil porque no vas a llevar ni bono daño hidro, ni casco de proporción crítica, ni nada, con lo cual la ulti a día de hoy es inútil, o sea, a día de hoy si sacas a Sejuani tirarás la elemental y voy a recomendar ni construirla con recarga de energía, porque tiene coste de 70, que es altísimo además, ni tirar la ulti, no sirve de nada tirar la ulti a día de hoy. Pues este talento a más vida tengas te va a dar más daño en las habilidades elementales del equipo. Spoiler, antes he mencionado una lista de personajes y la realidad es que ya se han hecho pequeños cálculos sencillos y ningún personaje se vuelve una locura para jugarse con Sejuani. No encajaría bien en los equipos de Navia y Shiori, y aquí recuerdo que comenté en el vídeo que con Navia podría estar bien, pero es cierto que el talento especifica que pone off-field, fuera del campo. Navia no se va a beneficiar del bufo de Sejuani. Shiori y Albedo sí. ¿Ya se va a volver rota en un equipo con Sejuani? No. ¿Jugar a Furina, que por ejemplo Furina te beneficia el daño de habilidad elemental, se va a volver roto con Sejuani? No. Los equipos de New Billet, que he visto mucha gente diciendo, bueno, pues la C2 de Sejuani baja resistencia a Sidro y te pone un escudo y tal, para jugar un monohidro de Sejuani, Kazuha para el sombra verde y tal. Furina New Billet, no. Porque recordar que en New Billet si haces 3 reacciones de hidro te da 3 bonos de daño infligido en tu cargado. Con la C1 pues solo necesitas 2 porque tienes una carga gratis. Si juegas un monohidro no tienes 2 cargas, tienes una carga solo. Es decir, meter a Sejuani para un monohidro quitando una cookie, un Baizu o algo así como un último healer hace que pierdas una reacción y pierdas daño infligido en el cargado y no compensa. Prefieres jugar New Billet, Furina, Kazuha y de último en vez de Sejuani C2, Cookie, que es 4 estrellas, C0. Y tienes un mejor equipo. Ya está, así de fácil. Y básicamente Sejuani, ese talento de habilidades elementales, como digo, a día de hoy no coincide con nadie, en el futuro quién sabe. El otro talento dice que a más pacto vital tengas en el equipo te puede dar hasta un 30% de healing bonus. Spoiler, inútil. Inútil totalmente. No es un buen healer Sejuani para Arlequino, es mucho mejor Bennett por el bufo de ataque, a pesar de que Arlequino no se cura, así que nada. Y con Clorinde más de lo mismo. Clorinde se va a jugar, como ella misma, aparte de Pacto Vital, tiene Sustain, se puede curar como New Billet, pero no para activar el cazador fantasmal. Básicamente Sejuani no sirve para los equipos de Clorinde. Prefieres meter una Furina, una Yelan, prefieres meter algo más sólido y que aplique más para jugar algún equipo de Agravity Hyperbloom o combinar Furina C2, Nahida C2, y como ya tienes a Furina que te resta vida, pues ahí sí meter un último healer que puede ser un Baizu, una Cookie, más cosas. Entonces, ¿dónde está el hecho de que digan que Sejuani es must pull? Pues bien, no lo entiendo. Así de claro. Básicamente el arma es un arco que te da mucha vida. Es una especie de arco de soporte que te aumenta la vida y el healing y quizá te da algún bufo al equipo, pero no se puede comparar a un cazador de dragones. Recordemos que a día de hoy Clorinde va con ataque, al igual que Arlequino, y se puede beneficiar del cazador de dragones, que por ejemplo un Baizu te puede brindar una Clorinde. Entonces, si la comparamos con Kokomi, no te va a bufar tanto. El bufo de daño extra a las habilidades elementales, ¿qué tan grande es? Pues bien, no está nada mal. Sejuani con su arco y solo con su arco puede alcanzar una vida bastante alta. Y no sé si... Recuerdo que quizás sí que hay un arco que nos puede dar vida por ciento anteriormente de 3 estrellas que estará en pantalla, que se llegó a recomendar en Yelan y posiblemente sea el arco que se recomiende en Sejuani, que es, si recuerdo el nombre... El juramento del arquero no, el juramento del arquero es un arco de 3 estrellas que te da daño crítico. No me acuerdo el nombre, pero si pienso mucho y saco humo del cerebro me acuerdo el nombre. Dejadlo en los comentarios, estará en pantalla. Hay un arco de 3 estrellas que da vida. La cosa es que el cálculo con ese arco de 3 estrellas más triple vida más vida base de Sejuani equivale a que el daño a la vida elemental es algo más que quizá no creo que pueda llegar a ser una Xianyun, pero que va a habilitar algunos equipos divertidos, pero que no te va a romper nada ni cambiar nada de lo que exista. Entonces...
¿Por qué se considera que es must pull Sejuani? Pues básicamente no lo entiendo, por eso vengo a hacer este vídeo. Yo no la considero must pull para nada. Siento que el tema de tener un pacto vital del 20% y perderlo enseguida tendrá sinergias el día de mañana. Siento que quizá nos están adelantando que el Arconte Piro va a tener su máximo daño en su habilidad elemental, que quizás sea parecida a Furina. Hice un vídeo hablando de cómo creo que sería Murata, así que os recomiendo ir a verlo, estará por aquí en pantalla, que es o sea, todo lo que sabemos de Natlan, y os hablo de Murata. Pero básicamente creo que o nos estamos perdiendo algo con Sejuani o realmente no están entendiendo el punto de lo que hace Sejuani. Sejuani es una Kokomi a día de hoy, y si la comparamos en equipos donde iría Kokomi, no ayuda. Si la comparamos en equipos donde pudiera bufar daño a habilidades elementales, básicamente no mejora lo que ya existe. Si quieres jugar un equipo de Arlequino, prefieres jugar a Bennett como healer del equipo, Bennett, Furina, Kazuha, y Sejuani no mejora nada ahí. Si quieres jugar un equipo de Clorinde, Clorinde se va a jugar incluso sin healers en algunos casos si no llevas a Furina, y si llevas a Furina, Baizu, Kuki y Bennett van a ser increíblemente poderosos con Clorinde, incluso equipos de sobrecarga con Chevreuse y Bennett, y Chevreuse siendo el healer. Y si quieres jugar equipos de Navia, va a ser peor llevar a Sejuani que llevar a Bennett, a menos que quieras llevar Furina Sejuani, y seguirá siendo mejor Furina Bennett, además de que Navia no se beneficia, solo es para bufar a Albedo o a Clorinde. Y por último, si quieres jugar un equipo de Yae, ahora mismo un equipo de Nahida, doble hidro, Yae, con un Nahida y que Nahida ámbar para curar, y que el doble hidro sea Shinkyu Yelan, o que sea Furina con Yelan por el doble bufo de daño infligido a Yae, y que el último en vez de Nahida pueda ser un Baizu para unitarget, cosa que tampoco se usa tanto ese equipo, incluso se usa más el Yae, Furina, Nahida, Baizu, y ahí no entra para nada una Sejuani, ni creo que mejore una Sejuani o un Baizu cazador de dragones con el bufo en reacciones de Dendro. Básicamente ese bufo a las habilidades elementales a día de hoy no cuadra y no mejora nada de lo que ya exista, hablando de 5 estrellas a C0. Entonces, está raro. Quizá algún equipo muy raro de Sejuani C2 con Furina, Kazuha, pero no con Neuvillette, sino con otro carry en campo que, no sé, que te ayude ahí, que no lo entiendo muy bien. Clorinde, Furina, Kazuha, Sejuani con un equipo de electrocargados quizá, pero sería mejor meter a Baizu y a Bennett en el mismo caso por los buffos que te pueden dar. Está rara. Sejuani definitivamente no es must pull. Sejuani lo que es a día de hoy es una propuesta demasiado arriesgada. Sejuani puede ser un muy buen buffer el día de mañana y que Kokomi se termine un poco olvidando, y que el healer hidro por excelencia ahora sea Sejuani en Natlan, y que Kokomi pues sea power creepeada. Esto se puede entender, y habrá gente que la lógica sea, bueno, pues puede ser que Sejuani sea mejor que Kokomi, como Sejuani es un power creep de Kokomi, entonces Sejuani es ahora muy buena porque Kokomi entonces será muy buena. Técnicamente no es así. Kokomi lo que es versátil y ayuda, pero no es que sea increíblemente poderosa, y yo no la pondría en la categoría de must pull a Kokomi literalmente, pero no lo sabemos porque no funciona con nada a día de hoy. Y ha pasado de muchos personajes pensar, bueno, el día de mañana van a ser buenos. Ya, bueno, díganselo a Dehya. El único personaje que realmente empezó siendo malo y luego fue bueno fue Kuki, el único. Entonces, realmente Sejuani no es must pull y no es algo muy poderoso, es simplemente algo demasiado arriesgado. Que ahora, ojo, que te quieres arriesgar teniendo en cuenta que a lo mejor puede nunca ser buena, perfecto. Que te quieres arriesgar y a lo mejor sí que es poderosísima por las mecánicas que salgan en Natlan, que no conocemos, que no tenemos ni idea y que a lo mejor no pasan. Pues mucha suerte y ojalá funcione y hayas tirado bien por Sejuani. Pero más allá no tiene ningún precedente para ser must pull, a menos que ocurra el sistema gacha. Aleatorio, eventos aleatorios los cuales no tienes ningún tipo de control. Así que no, Sejuani no es must pull. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, los directos en abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.